¿Qué es lo que es Raimundo? Julio La Para de este lado, no bulto. Ya. Para en la casa. De verdad, el para mayor, como dicen los muchachos. Ya, dame la verdadera luz, Raimundo. Sí, me veo con una pegada sicaria, los temas sonando aquí fuertemente, la gente pues se han familiarizado con los temas de ustedes. Dígame cómo ha ido el crecimiento ya. Vemos este integrante que por lo menos mi personal no lo conocía de cerca. Lo estoy viendo en esta nueva temporada de los para. Háblame de eso. Ya, bueno, Raimundo, tú sabes que nosotros tú fuiste promotor de nosotros una vez, ¿te acuerdas? Sí. Cuando estábamos en el Mambo. En el mambo hicieron su diligencia. Yo te di lo tuyo y te metí con un variado. Deja tu drama, no vengas que no. Ya no, él es contra mí. Yo no tenía que decir eso. El mejor pelotero del mundo, Abusador. Oye, aquí se cogió pila de lucha, tú sabes. DJ J movió, nosotros en un programa. Sí. Cuando fuimos a cantar el disco El Pamper, concursando y de todo. Hemos cogido pila de lucha, pero estamos con una compañía, AIG Record, fue la que nos filmó. Presenta Julio La Para, Henry La Melodía Perfecta, los para. Bien, pero si lo dice ahí es mejor. Yo soy más loco que tú, loco. Ya. Henry La Para. O Henry La Melodía Perfecta. Activo, mi hermano, tú Bendiciones, sabes, hermano. ¿Cómo estamos? Lo veo ya en la calle, lo vemos, un dúo los para. Ya la gente está claro de quiénes son los para. Varios temitas rodando en la avenida. ¿En qué se enfocan ustedes los para a la hora de escribir un tema? Nada, nos enfocamos realmente en lo esencial. Un tema que realmente le llegue a la gente sin aparataje y tratamos siempre de que lo mejor sea para el tema. Y con buena letra, tú sabes. Con letra fenomenal. ¿Qué tiene los para de diferente a los artistas urbanos que ya están establecidos? Bueno, la diferencia es mucha realmente porque estamos buscando forma de que grabar los temas tipo reggaetones, pero ya tú sabes, limpio, eso es limpio, sin letras, o sea, y tú sabes, metiendo mano. Eso es así. Mira, hermano, ¿cómo se da esta unión directamente con Julio o Henry? ¿Cómo se da este dueto ahora de los para en esta nueva versión? Bueno, realmente este dueto se da, esto realmente no es ahora, esto tiene mucho tiempo, realmente anteriormente estábamos, ya tú sabes, como se dice, en pata de dientes, sin ni uno, y realmente siempre dije, bueno, algún día será, y ya tú sabes, uno tiene la baba, y ya con la baba... Sí, estoy viendo que babota, que esa vaina en ese cuello, tú sabes que con la verdadera baba nos vamos a meter o nos metemos. Mira, una vez ustedes tuvieron, el caso de los para en el grupo de Mambo, tuvieron un contrato bien jugoso con la Brahma Live, donde estuvieron tocando como 25, 30 shows a nivel de los pueblos y eso. ¿Se sacó alguna experiencia para lo que hoy están ya presentando ante el público? Bueno, sí, esa vez con el público nos fue muy bien, estuvimos matando en la calle con los CD, la gente pidiendo los CD. Oye, nos fue muy bien, un contrato muy bueno, nos buscamos un par de pesos heavy. Sí. Nada, tranquilo, nos buscamos heavy. Mira, también los tigres, también. En ese momento quizás que no había ese vaqueo como ahora, que era ustedes mismos haciendo el trabajo, alguna asociación, qué sé yo, que le haya puesto la vaina en China, que lo haya ido a coger lucha, qué sé yo, no le haya querido aceptar los temas o algo así. Bueno, tú sabes, Raimundo, que cuando no hay efectivo, toda la gente, toda la página, todo el mundo está virado. Sí. Ahora viven llamando al celular, ahora tiran por WhatsApp, ahora tiran por bien. Pero dime el nombre de una, por lo menos una, no te metes miedo. No entramos en controversia, Ray. Tú sabes que lo que es. Entonces. Rayo Music RD en la casa. Ya, si no me quiso decir nada. Por eso la vuelta. Los para, ¿con qué vienen ya preparados? Vemos que tienen algo nuevo. ¿Cuál le van a dar canquiña húngara? El DH. Claro. El tema titulado Si Decides Volver. Háblame un poco de eso. Me gusta ese. Bueno, eso es un tema bien elaborado, tú sabes, estamos buscando una línea, es un tema romántico, estamos buscando una línea internacional, porque no queremos meternos en el patio, pero queremos mangar y meternos internacionalmente. Pero bien, entonces vamos a escuchar lo nuevo de los para, el nuevo en exclusiva.